Buenas noches, hermanos. Pues aquí estamos esta tarde, noche, listos para unirnos y escuchar el mensaje de la palabra y lo que el Señor quiere enseñarnos este día. Bien, pues vamos a orar. Señor, aquí estamos de nuevo, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, delante de tu palabra, tú mismo, Señor, para que nos enseñes, para que nos lleves de la mano a entender, a profundizar, a hacer en nosotros, en nuestra vida, lo que tú quieres según tu plan, Señor. Señor, no queremos estorbar, queremos andar en el camino. Tú nos enseñas el camino a través de estas ocasiones en las que juntos escuchamos tu palabra y también cuando separados, cada uno en su lugar, está leyendo y teniendo su propia enseñanza de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, estamos atentos. Fórmanos como un vaso, Señor, de barro, pero con tus manos se hace un vaso digno de tener el gran tesoro que lleva, porque tú nos preparas y nos haces, no porque seamos nosotros hábiles ni diestros, sino porque tu misericordia y tu gracia nos transforma y nos hace cada vez más aptos para servirte, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues vamos a compartir, a continuar compartiendo el mensaje que pues hemos estado haciendo durante varias semanas y empiezo vamos a leer, a continuar leyendo un salmo que fue el que iniciamos la semana pasada, es el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, fueron versículos 1 a 3. Ahí aparece 1 a 3, pero hoy vamos a ver del 4 al 7. Es el Salmo de los hijos de Coré, eran levitas dispuestos en el templo, en la época de David, los ponía para que cumplieran con todos los preceptos que estaban especificados en la ley de Moisés para la alabanza. Bien, Salmo 46:4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Aquí dice, habla de un río, hay un río. Estas palabras nos recuerdan que la palabra de Dios, la Biblia, nos dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Para el que cree, para los que creemos en él, Jesús ofreció un río perpetuo de agua viva fluyendo desde su interior, desde nuestro interior. Eso es lo que nos enseña la palabra aquí y lo que el Señor nos habló en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Jesús no solamente hablaba de algo que entrará a una persona, sino algo que fluirá fuera de ella también. Es algo que es bendición para nosotros, pero que sale de nosotros para bendecir a otros. Ya sabemos que el propósito de Dios nunca es solamente bendecirte a ti o solamente a mí. Tiene que fluir, tiene que salir. Las cosas que nos enseña el Señor debemos compartirlas. Las experiencias que tenemos con el Señor, los testimonios, deben salir para que esa agua fluya y no se quede estancada. El agua estancada, tarde o temprano, se echa a perder. Aquí no es que se echa a perder, porque es la palabra de Dios y es valiosa por sí misma, pero sí nuestro corazón, nuestra alma se empieza a hacer añeja porque no sigue fluyendo. Nos quedamos con eso y eso quiere decir que estamos contentos, solamente yo. Eso se llama egoísmo. Necesitamos dejar que fluya y ese es el propósito del Señor en este río. Dice, no solamente era recibir la bendición, sino también volverse una fuente de bendición para otros. Él era capaz de satisfacer la sed y por otra parte, que los que recibían tal satisfacción de él se volvieran canales a través de los cuales pasaran los desbordantes ríos. Es prácticamente lo que acabamos de decir. Ese es el plan de Dios. Nosotros somos canales de su gracia, somos canales de bendición, recibimos y entregamos bendición a otros. Así como nosotros la recibimos de otros, también
porque viene del Señor, viene del Espíritu, y el Espíritu lo transforma para nuestro provecho, para cada uno. El Señor sabe cómo somos, cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, los dones, los talentos, la estatura espiritual, la edad que tenemos delante del Señor. Estoy hablando espiritualmente. Y eso, el Señor nos alimenta con eso para que nosotros vayamos y también hagamos a otros. Por eso el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Y viene el segundo: y a tu prójimo como a ti mismo. Tiene que fluir ese amor. Cuando hay amor de Dios en nosotros, ese amor va a fluir hacia los demás. En el 39, en el versículo 39 de Juan, capítulo 7, dice: del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a orar hasta aquí. Señor, sí queremos ser canales limpios, canales que fluyan sin obstáculos, sin piedras que eviten que fluya libremente toda la bendición que tú quieres que llevemos a otros, Señor. Ahí están el fruto del Espíritu, de una vida cercana al Espíritu, del fluir de esa gracia y de ese amor que derrama sobre nosotros. Lo van a disfrutar los demás a través, y tú, Señor, y los demás a través del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, templanza. Ese fruto que produce la intimidad con el Espíritu, lo disfrutan otros y es la bendición que debe correr. Como tenemos al Espíritu Santo, se produce y tenemos comunión con Él, se produce ese fruto que disfrutarán todos los que escuchen, nos vean nuestras reacciones, vean qué es a quién llevamos dentro, no quién somos, porque eso no importa. Como hemos dicho, es un vaso de barro, sabemos, Señor, pero sí sabemos también que el tesoro que llevamos dentro de nosotros, ese es lo valioso. Gracias, Señor, por esa confianza, por hacernos tan dignos de ser portadores de tu gloria, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, para llevarles a otros el conocimiento de ti que hemos recibido nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, volvamos al 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, como nosotros. Pues aún no había venido el Espíritu Santo en ese tiempo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Faltaba que pasara por la muerte y la resurrección para ser glorificado. Este fluir de vida y abundancia viene en y a través de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, que es lo que acabo de mencionar en la oración. Lo que sucede en nosotros sucede por gracia, por el amor de Dios, por amor de Dios hacia nosotros, y nos hace siervos del Dios Altísimo, porque fuimos rescatados por amor, pero también para servirle al Señor. El 5 dice, el 46:5, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Fíjense, qué interesante es esto. Dios está en medio de ella. Aquí lo subrayé porque voy a tocar las frases que dice este versículo. ¿En medio de quién? En medio de la iglesia y en medio de cada uno del pueblo de Dios, en medio de ti y en medio de mí. Ahí está el Señor. Ahí está. Por eso es que dice que no será conmovida. No solo por su esencia divina que ya habita en nosotros, por su espíritu, sino en poder y providencia y poder para hacer las obras que Él nos mandó a hacer, para proveernos de la sabiduría necesaria, de la gracia al hablar, al dar testimonio, en la forma de comportarnos. Cuando estamos en comunión con el Espíritu, va a salir como si lo tuviéramos de mucho tiempo, como si viniera de nuestro ser, pero sabemos que sería como trapos de inmundicia, porque está solamente este vaso de barro, está entregando el tesoro que lleva dentro. Bueno, repito aquí,
no solo por su esencia divina, poder y providencia, ya que está en medio del mundo, sino por su amable presencia, que siempre continúa, aunque no siempre se perciba. Ahí está la presencia de Dios. En ocasiones te sentirás abatido, desanimado, solo, triste, eh, te falta algo, pero el Señor ahí está. La lucha que llevamos contra nuestra vieja naturaleza es la batalla que tenemos que vencer y pelear cada día, pelear y vencer cada día. ¿Por medio de qué? Por medio de su espíritu, de la palabra. Recordemos, en muchas ocasiones se nos olvida que Dios dispuso una armadura espiritual para nosotros. Y cuando el espíritu está bien armado, cuando está bien armado, no vamos a tener pérdida, sino victoria tras victoria. Recordemos en Efesios capítulo 6, del 13 en adelante, versículo 13 en adelante, ahí está descrita la armadura, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado del Evangelio. Todo eso es parte de lo que debemos portar cada día. Y cuando vengan esos momentos de desánimo, de debilitamiento, de abatimiento, la palabra de Dios es el escudo. Puedes tener un escudo muy pequeño o un gran escudo. Recientemente platicaba con alguien algo que ya había estado, que ya lo conocía. Los soldados romanos, el escudo de los soldados romanos era desde los pies hasta sobre la cabeza. Era un super escudo lo que tenían. No era un escudo pequeño como los que vemos por ahí. Era un gran escudo, de tal manera que las flechas o rebotaban o se encajaban ahí. Y ellos se ponían de tal manera la formación que prácticamente quedaban encapsulados dentro de los escudos y no penetraban las flechas del maligno o del enemigo, perdón, en ese caso. En nuestro caso, del maligno, si estamos bien armados, cuando estás luchando una batalla contra tu antigua naturaleza, contra las circunstancias que te provocan a debilitarte, recuerda la armadura, recuerda la palabra, las promesas. Alguien que lo hacía y aún así batalló y aprendió en el camino es David. Ya lo sabemos, David. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te sientes atribulada dentro de mí? ¿Por qué te abates? Y luego empieza a declarar todas las promesas que vienen. Por eso, eso es el método, esa es la forma que nos enseña el Señor para combatir. ¿Estás abatido? Reconócelo. Sí, no vas a negarlo. No, no, yo no estoy abatido. No, sí lo estás, porque es natural, somos humanos, pero también tenemos una lucha continua y poco a poco se va haciendo cada vez más experimentada nuestra forma de reaccionar ante esas circunstancias y ante los ataques del diablo. Bien, sigamos. Y es un antídoto suficiente contra todo el miedo a las circunstancias, a los hombres y los demonios. El hecho de que Él esté en nosotros, presencia, poder, su esencia, la providencia, Dios te provee de las palabras necesarias. Cuando los apóstoles, cuando el Señor hablaba con ellos, dice, van a ser llevados ante gobernantes, como sucedió con Pedro, con Juan, con Pablo, perdón, y con otros discípulos, otros apóstoles. Fueron llevados, pero dice, pero no se preocupen ni tengan que, ni se atribulen por lo que van a decir. El Espíritu pondrá las palabras en ustedes. Y es lo que pasa. No sé si les haya pasado, pero en ocasiones uno se sorprende de respuestas del Espíritu, de la palabra que están fluyendo de ti. No porque seas especial, sino porque eres humilde y sirves al Señor. Crees, en humildad le sirves y dejas que fluya el Espíritu, que viene dentro de ti, ese río de agua viva, que sacia la sed de muchos. Luego dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida. O sea, no se moverá. Conmover es mover. Aunque la tierra tiemble, aunque la tierra pueda desaparecer, aún así, Dios está en medio de su iglesia y de su pueblo. ¿De qué? Vamos a ver 5 cosas de cómo es que Dios está
que no se va a mover. ¿Por qué esta promesa en el Salmo 46:5? No se moverá, ni del corazón de Dios te vas a mover. No, no va a dejar Él. En el que su pueblo está sellado, ahí está impreso, es parte de, es esencia ya, parte del corazón de Dios. Segundo, ni de las manos de Cristo, de donde nunca podrán ser arrancados. El Señor dijo, nadie las arrebatará de mi mano, nadie las arrebatará, no se puede. Dios es el todopoderoso, no es poderoso. Dios no es poderoso. Poderoso es el enemigo, tal vez, pero el Señor nuestro es el omnipotente Dios todopoderoso. Tercero, ni del pacto de gracia que es inamovible. Dios no va a dar por cancelado el pacto de la gracia que Él mismo estableció para nosotros. Gracia para levantarnos, gracia para enseñarnos, para instruirnos, aún para corregirnos, gracia para amar, gracia para servir, gracia para obedecer. Viene gracia, también, claro, de nosotros está, nuestra parte está la obediencia, la humildad, el deseo de servir, siempre andar en el camino de justicia también. Cuarto, ni de la roca, quien es Cristo, sobre la que están construidos. Ahí está la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor Jesús. Sobre esta roca es Él. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y quinto, ni del estado de gracia, de justificación, de adopción y santificación en el que están. Hermanos, esto no se cancela, no caduca. Esto es permanente y el Señor nos va a hablar de una y mil formas cuando estamos fallando en algo, porque la disciplina del Señor es por amor y para volvernos al camino, no para destruir. Entonces, ahí está, será inconmovible, ahí está el Señor presente y están todas estas puntos que se habla de la gracia, del amor, de la misericordia del Señor, del pacto del Señor. Entonces, vamos a orar, Señor. Gracias, Señor. Imposible para cualquiera que pudiéramos hacer lo que hoy somos. Por tu gracia lo somos. Por tu misericordia es que nos hemos mantenido, Señor. Porque si no fuera por tu misericordia ya hubiéramos sido destruidos, tal como lo dice tu palabra. Y si no fuera por tu gracia, ninguno de nosotros sería útil para nada, porque lo haríamos en la carne y lo que es hecho en la carne es trapos de inmundicia, ropa maloliente, desechos que huelen mal, porque son hechos en la carne. Muchas gracias, Señor. Aquí vemos tu amor, cómo completo nos envuelve, cómo nos tomas, nos adoptas, nos limpias, nos lavas y nos haces siervos tuyos. Muchas gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. El 6. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Esto también es importante. Bramaron, titubearon, él dio su voz y se derritió la tierra. Miren, como hicieron en la primera venida de Cristo contra él, su evangelio y su pueblo. Persecución, incluso, pues sabemos, la crucifixión del Señor. Lo humillaron, lo torturaron y lo crucificaron. Contra él, contra su evangelio, porque estaban en contra de todo lo que, de la doctrina del evangelio, no le entendían, porque su corazón estaba entenebrecido. Y contra el pueblo, contra los seguidores. De hecho, continuó durante 3 siglos, durante 300 años, siguió esas persecuciones y el maltrato. Y luego los reinos paganos pertenecientes al Imperio Romano fueron eliminados porque el Señor dio su voz y se acabó el Imperio Romano. Por más grande y poderoso que era, por más extensión que tenía y preparación de soldados bien entrenados, Dios dijo y desapareció. Fueron 300 años de padecer persecución y maltrato, muerte en condiciones infrahumanas prácticamente. Desde entonces, otra clase de paganos, los papistas, se han enfurecido en violentas persecuciones como
y derramamiento de sangre de los santos y mártires de Jesús, como la Inquisición. Fue fuerte, fue dramático. Era una oposición tremenda contra el Evangelio y contra el pueblo de Dios. Y se enfurecían y se enfurecerán de nuevo, tal como lo dice Apocalipsis 11, 18 y capítulo 17, y hablan otros profetas acerca de la caída de Babilonia. Se va a volver, vamos a tener persecución, dice, al final de los tiempos. Aquí recordemos entonces de nuevo, para poder comentar este análisis que tengo enseguida. Bramaron las naciones, titubieron los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Él luego hace una estimación razonada de que Dios es más grande, el salmista. Es una estimación razonada de que Dios es más grande que todos ellos y que el temor hacia estos, de alguna manera, robaba a Dios de algo de su honra. El hecho del temor, ya sabemos, el temor y la fe son opuestos. Cuando hay temor y lo dejas que haga nido, entonces tu fe está débil, tu fe es poca, es escasa. Ya sabemos que van a pasar las aves, como en alguna ocasión se ponía como una ilustración de que nuestra mente y nuestro corazón son como una torre de control en el aeropuerto. Los aviones tienen que pedir permiso para aterrizar, piden permiso, y ya sea que tú les des o les dices, no hay pista disponible, aquí no es, vete a al aeropuerto más próximo que encuentres. Así es como debemos tratar nosotros los temores y las angustias y las dudas, porque la lucha está también en la mente y en las emociones, en el corazón. Cuando viene esa, te rechazo, aquí no puedes entrar. Yo creo en que el Señor es mi guardador, yo creo que el Señor no me dejará ni me abandonará, el Señor es poderoso en mí, el victorioso vive en mí, soy más que vencedor, tal como lo dice la palabra. Así es que no puedes hacerme daño porque el Señor me guarda. Y estoy hablando del daño en tu fe, del daño en tu espíritu. Tú puedes mantenerte en alerta y en lucha continua. Bien. Él pronunció su voz, la tierra se derritió, dice el final de ese versículo. Como la cera, como los habitantes de la tierra al oír su trueno, como el anticristo al respirar su boca. Fíjense, cuando fue dada la ley de Moisés en el monte Sinaí, la gente tenía temor al oír su voz, era como un trueno y salía fuego de donde estaba el monte, en donde estaba Dios con Moisés. Ellos tuvieron temor y dijeron, no, que no nos hable Dios a nosotros, que te hable a ti, tú vienes y nos dices a nosotros. Por temor, temían la voz del Señor. Y también, cuando venga el Señor, el anticristo va a ser derrotado, va a ser apabullado, va a ser sofocado, va a ser eliminado el anticristo, solo con el respirar, con una palabra de su boca. Todos los poderes del mundo, todos los que tú puedas pensar y hacer una lista, nunca se van a comparar con la voz, con la orden, con lo que habla el Señor. Recordemos que el jinete en el caballo blanco tenía una espada que salía de su boca, una espada que habla de poder, habla de órdenes, habla de destruir aquello que ya le llegó el tiempo de ser destruido, la oposición, el anticristo, todos los que traen la marca de la bestia. El derretimiento de la tierra, lo que significa, solo significa que el poder de la voz de Dios provocó todo esto. Se derrite la tierra, no soporta el poder que sale de su boca, solo el que sale de su boca. Él es el dueño, Él hizo todo el universo. Entonces, la voz del Todopoderoso hace que se derritan, hace que se sequen los mares, que se derrita la tierra, que los montes se aplasten, que desaparezca simplemente. El mundo, todo
y todos en él están bajo el control de Dios. No son más que vasijas de barro en sus manos. Realmente quiero dejarlo hasta aquí porque si no nos extenderíamos mucho. Solamente son el 4, 5 y 6. Son otros 3 versículos. Vimos la vez anterior 1, 2, 3, ahora 4, 5 y 6. Jehová es nuestro amparo y fortaleza, se llama. Así le ponen en el título. Es un salmo hecho por los hijos de Coré, no por David, que tenían toda esta experiencia vivida durante todas las épocas de sus antepasados, lo vieron y ahora estaban expresándolo el Espíritu Santo a través de los hijos de Coré, estos levitas que vivieron y sirvieron al Señor. Recordemos que su padre, Coré, fue el que se rebeló contra Moisés cuando iban en el Éxodo, cuando iban en el desierto, y Dios hizo que se abriera la tierra y lo tragara, pero no sus hijos siguieron y fueron fieles. Estos son los hijos de Coré. Bien. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Sabemos que eres todopoderoso, pero eres tan misericordioso con nosotros, Señor, que una palabra tuya nos hubiera pulverizado y a lo mejor ni el polvo, ni el humo quedaría. Pero tu misericordia nos alcanzó, nos abrazó, nos envolvió. Y ahora, Señor, podemos decir que somos hijos de Dios, hijos del Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bien, ¿qué hacer ante las plagas? Vamos a seguir con este tema. Es la parte 52. Quiero seguir adelante con esto porque todavía está la lucha contra muchas plagas. Ya sabemos las plagas de las que hemos hablado, no es solamente la plaga de este virus, es toda la serie de cosas que se han desencadenado a causa de este virus. En nosotros, alrededor de nosotros, en el mundo entero. Entiendo que ahorita todavía tienen lucha de nuevo en Italia, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Brasil, en Cuba. Tienen lo que llaman la tercera ola, es otra fortaleza, otra cepa que le dicen del virus que está afectando. Nosotros tenemos que seguir orando, confiando en el Señor, pero orando intensamente. Bien, estamos en el miedo al futuro dentro de las causas de la tensión, las estrategias, lo que nos causa estrés, y tenemos que cuidar el estrés porque el estrés debilita el sistema inmune. Además, tenemos una gran ventaja de nuestro lado. El poderoso vive en ti. El poderoso vive en ti y vive en mí. Dijimos entonces, cuando estás experimentando temor, recordemos, Dios nos ha dado espíritu de poder, de valor y de dominio propio. Dios no te dio un espíritu débil ni de cobarde. Dios te dio un espíritu fuerte. Ese es el espíritu que estábamos hablando en los 3 versículos del Salmo 46 de hoy, que leímos, el 4, 5 y 6. Ese es el espíritu que habita en ti y en mí. Esos son de donde se produce en esa agua viva que fluye hacia el exterior, ríos de agua viva. Estamos en el temor al rechazo, seguimos con eso. Dijimos 3 reacciones del temor al rechazo, solo como recordatorio. La primera es la adicción a la aprobación. Es aquello que ejerce control sobre la persona, ya sea algo que le resulte imprescindible o de lo cual dependa para aliviar el dolor del rechazo. Se convierte en una adicción como a las drogas, como al alcohol, adicción a aquello que le va a producir quitarme el dolor, quitarme el sufrimiento. Buscas la aprobación de los demás. Prioridades de un cristiano para saber de quién debemos buscar la aprobación, a quién debemos agradar. Lo primero, por supuesto, a Dios, su Espíritu, su palabra. Estamos hablando del mismo, ¿verdad? Estamos hablando del Padre, del Señor Jesús, del Espíritu, que nos están guiando por el camino de la justicia, que nos están diciendo no temas, no desmayes, esfuérzate y sé valiente. En Marcos 12:30 dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. A Él es a quien debemos agradar.
A Él es la aprobación que debemos buscar. Escuchar esa gran descripción o frase que el Señor va a decir. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Quiere decir que lo agradamos. Quiere decir que hicimos lo que Dios esperaba que hiciéramos. Esa es la aprobación que debemos buscar en primer lugar, y a veces solamente no vamos a tener otras opciones. A veces hay otras opciones porque de ahí viene la tentación. De ahí fue la tentación que el diablo puso, Satanás puso al Señor, le daba la oportunidad de que no obedeciera a Dios, de que él hiciera por su propia cuenta el milagro de convertir las piedras en panes, de tirarse y sin que Dios le dijera que lo hiciera, de tirarse del pináculo del templo o de cambiar todas las riquezas adorando al diablo en lugar de adorar al Señor. Ya sabemos cuáles son esos tres tipos de tentación que siguen saliendo a todos nosotros en diferentes formas, pero siempre van alrededor de esas tres. Bien, amar al Señor con toda tu mente, corazón, alma y fuerza, no des opciones. Este es un mandamiento del Señor. B, a nuestros hermanos y a las demás personas también que no son nuestros hermanos, en lo que sea para edificación. Dijimos, por ejemplo, Pablo escribió, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dijeron Pedro y Juan, cuando el Sanedrín o cuando los sacerdotes y los fariseos les decían que dejaran de predicar en el nombre de ese hombre. Se referían al Señor Jesús. Es necesario obedecer a Dios. Dios me dijo que predicara, yo lo voy a hacer. Aunque ustedes no quieran, ustedes son la máxima autoridad, pero me están diciendo algo contrario de lo que Dios dijo, yo voy a obedecer a Dios. Para nosotros los hombres, lo vimos la semana pasada, en Efesios 5:28 decimos, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Los versículos antes dicen, maridos, amad a vuestras mujeres como Jesucristo, como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Dio su vida por ella. Honra a Dios sobre todas las cosas, pero busca a tu mujer darle, tal vez no tengas que perder la vida ahí, tal vez no está en juego tu vida, pero está en juego otras cosas que son satisfacciones o satisfactores para ti. Busca que quedes satisfecha, porque eso nos enseñó el Señor con la iglesia. Él se negó a sí mismo, fue a la cruz para salvarnos, dio su vida por nosotros. Si no, no habría iglesia, no estaríamos tú y yo aquí. Estaríamos perdidos, estaríamos, quién sabe si vivos o en alguna otra parte. Para las mujeres también lo vimos, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, como se sujetan al Señor, obedezcan a sus maridos, sujétense. Estas dos son muy, hoy en día son, y siempre lo han sido, pero más creo que con el avance del tiempo todo esto se va degradando. Los maridos ya tienen a las mujeres como, pues no dispuestos a dar su vida, y las mujeres tampoco están dispuestas a obedecer. No voy a meterme en este tema, es un tema que ya hemos discutido en otras ocasiones. Segundo, el adicto a la aprobación concede lo que otros esperan de él, pero queda enojado y resentido. Está bien, ok, voy a hacer lo que tú quieres porque quiero agradarte, pero interiormente estoy enojado y va a ser peor cada minuto. Recordemos esa ilustración del niño que le dicen que te sientes, te estoy diciendo, no te pares. Se siente el niño, está bien. Por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Ese es el mismo. Lo van a obedecer, está bien, te complazco en lo que quieres, pero adentro tienen un resentimiento que va a acabar a veces hasta en amargura. Hay un ejemplo que vimos también, el de Daniel y los sátrapas. Y ya lo discutimos, ya lo platicamos, cuál fue, cómo le tenían celos a Daniel y hicieron que fuera al foso de los leones. Aceptaron lo que dijo el rey, pero hicieron algo para perjudicar a Daniel. Esos se quedaron resentidos por celos amargos y contención, dice Santiago,
porque los celos, la sabiduría que tiene celos amargos y contención no es sabiduría de lo alto, es sabiduría demoníaca. Con los celos y el pleito, el interior, el estar combatiendo contra alguien, demuestra que hay algo, un demonio que está actuando, un demonio que te está sugiriendo cosas, que está provocando. Tenemos que estar atentos a eso también. Tercero, esto es nuevo, no lo vimos la ocasión anterior. El rechazado anteriormente queda sensible y sospecha de la intención de cada persona. Se hace un desconfiado. Ya no va a conceder nada, va a estar a la defensiva cuando la persona le dice algo. No voy a dejar que nadie me vuelva a dañar. Te mantendré a distancia. No confío en nadie. Temo ser herido nuevamente. Eso es una forma de reaccionar ante una herida de rechazo, de una herida no sanada de rechazo, por supuesto. Muchas veces somos rechazados. El Señor fue rechazado. Dijo que si Él padeció, también nosotros vamos a padecer, y que si guardaron la palabra que Él dijo, también van a guardar la palabra que nosotros digamos. Pero el rechazo es parte de esto. Va a haber rechazo. La diferencia es cómo tratar, cómo combatir contra ese rechazo, cómo ir y sanar esa necesidad de aprobación que surge. Ejemplo del ciego de nacimiento. Creo que todos lo recuerdan en el Evangelio. El Señor sanó a un hombre ciego de nacimiento, 40 años, 38 años de estar ciego. Desde el nacimiento, más bien. Tenía 38, 40 años de edad. Juan 9:22. Los padres, cuando fue sanado, le hablaron a los padres, los sacerdotes, y le dijeron, con que este es el hijo de ustedes que fue sanado. Y los padres le dijeron, no, pues él ya está grande, pregúntenle a él, ya tiene edad para que ustedes le pregunten. Y esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Tenían que agradar a los judíos. Por eso no confesaron. Fíjense, su hijo toda su vida ciego. Desde bebé, como niño, no disfrutaron un niño que pueda ver, que pueda jugar con los demás. Estuvo solo, no conseguía trabajo, difícilmente sobreviviendo de limosnas, y es sanado. Y en lugar de estar agradecidos y predicarlo cielo, mar y tierra, como se dice, en lugar de eso querían quedar bien con los judíos, no querían ser rechazados por ellos. Y volvieron a consultar al hombre ciego. Dice, pues yo lo único que sé es que era ciego y ahora veo. ¿Qué te hizo? No sé, yo era ciego y ahora veo. Que ya se los dije la vez pasada, ustedes también quieren oírlo otra vez porque quieren creer en él, y fue cuando se enfurecieron. Entonces, el 42 dice, en Juan 9:42, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Era más importante los líderes religiosos que la creencia, que la fe en Jesús. A ese nivel. Sí creen, pero tienen temor de estos. Entonces, sí creo en ti, en todo lo que dices, sí es cierto, eres el Hijo de Dios, veo que la doctrina, pero entiéndeme, me expulsan de la sinagoga, soy gobernante, me expulsan. A ese nivel estaba. Y creo que en muchas ocasiones puede suceder en nuestras vidas. Vamos a orar, Señor, líbranos de eso, Señor. Líbranos, Señor, de que podamos debilitarnos a tal grado y perdernos y volvernos ciegos cuando hemos visto tantas maravillas, milagros, hemos aprendido de tu palabra, hemos recibido tanta bendición alrededor nuestro, Señor. No, no, Señor. No, Señor, deténnos. Te lo pedimos, deténnos de muchas formas, Señor. Deténnos, Señor. Sabemos que es nuestra responsabilidad, pero si nos deslizamos, Señor, tal como las ovejas que se van y se deslizan y pueden caer a un precipicio,
Extiende tu mano y rescátanos, Señor, aunque después tengamos que aprender la lección. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que seas más importante tú, amarte con toda nuestra mente, corazón, alma y fuerzas, por sobre todas las demás rechazos y condiciones que nos sean puestas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Cómo vamos a combatir este temor? ¿Qué tenemos que hacer para combatir este temor? Bien, debemos confrontar a quien está llamando esa atención. ¿Qué hizo Jesús? Confrontó a Satanás cuando las tentaciones. No se quedó callado, no cedió, no dijo, bueno, el cabo no es tanto, es un poquito ante las tres tentaciones. Debemos aprender a decir no y a no temer la pérdida de relaciones, siempre y cuando tengas un fundamento conforme a la voluntad de Dios. No se trata de decir no porque no quiero. Se trata de ver cuál es la voluntad de Dios y hacer lo que a Él le agrada. De las tentaciones del Señor Jesucristo aprendemos muchísimo, muchísimo. Él confrontó al diablo, confrontó a Satanás, pero no, porque Él quería otra cosa. Siempre dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Voy a esperar la palabra de Dios. Si Dios no me dice convierte esas piedras en pan, no lo voy a hacer, porque yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo no voy a hablar mis propias palabras, sino las que oí de mi Padre. Todo eso nos hace entender que era totalmente centrado en la voluntad del Padre. Eso es lo que nos enseña el Señor. Y así combatió contra todas esas tentaciones de Satanás. Debemos mantener relaciones sanas, ocasionalmente. Mantener relaciones sanas ocasionalmente requiere confrontación, por supuesto, va a ser necesario. Eso significa que debes decir no, aun cuando la otra persona, la otra parte quiera oír un sí. Eso es confrontar. Pedro y Juan lo hicieron, ya lo comenté ahorita, con los líderes religiosos de la época. Y muchos otros. Pablo también lo hizo muchas veces, con los judíos, con los fariseos, con los líderes religiosos. Necesitamos confrontar y no caer en el temor al rechazo, caer en el temor al que tenían los padres del hombre ciego que fue sanado, ciego de nacimiento que fue sanado, de que lo sacaran, y los gobernantes, temor a que los expulsaran de la sinagoga. El joven ciego, ese sí creyó porque recibió, y cuando Jesús le dijo, cuando oyó Jesús que lo expulsaron de la sinagoga, se lo encuentra y le dice, te expulsaron. Sí, bueno, adora a Dios, dime quién es para adorarlo. Dijo, estás hablando con él, o sea, con el Señor Jesucristo. Inmediatamente dice que se inclinó y le adoró. Inmediatamente, él no tuvo temor de que lo expulsaran, él había recibido, receptor de un gran milagro de toda su vida sin ver, ahora veo. Yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Fueron palabras de este hombre. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Trabaja con la mente. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, emociones, tu voluntad está involucrada, con todas tus fuerzas. Esfuérzate y sé valiente. Con toda tu alma, mente, voluntad, emociones concentradas en agrada a Dios. ¿Es la voluntad del Padre? No, no es. No lo voy a hacer. Pero es que trabajas ahí. Discúlpame, mi ética, mi fe no me lo permite. Si no te entienden qué es fe, le dices, lo que yo creo con respecto a Dios no me permite hacer eso. Y por eso no lo hago. Pase lo que pase. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es una esclavitud el temor al rechazo. Es una esclavitud. Es estar entre cuatro paredes y una reja. Es triste. Esta es peor que
que la privación de la libertad física, vivir en una celda interior, ni siquiera de 1 por 1 o menos tal vez. ¿Cuándo se requiere confrontar? ¿En qué momentos debo confrontar? Mira, hay temor al rechazo. Este es el tema que estamos hablando. En una situación que se está dando en este momento, tengo dos opciones: huir o enfrentarlo, o confrontarlo, como lo queramos decir. Huir o enfrentarme con ese temor. Puedo hacer esta, que significa la necesidad de ser aprobado por las demás personas. Eso es huir de la confrontación, huir de la obediencia. Y eso provoca: sigo siendo esclavo del temor. Continúo en esclavitud. Venía de esclavo y sigo en esclavo. ¿Por qué? Porque volví a caer. La otra es enfrentarlo buscando la aprobación de Dios, siempre buscando la aprobación de Dios. ¿A dónde nos va a llevar esto? A ser libre y vencedor del temor. El temor es un arma muy poderosa del maligno. El temor está en nosotros. La provocación de temor viene ya sea a nuestros pensamientos o las circunstancias que nos rodean. Producen temor. Ya sabemos que no tenemos un espíritu de temor o de cobardía, sino un espíritu de poder, valor y dominio propio. Es difícil, sí lo es, porque estamos acostumbrados a buscar la aprobación, a ver a los demás. Creemos que el honrar a los demás es hacer todo lo que digan. Y es necesario anteponer a Dios a todo. Siempre, siempre. Bien. Cuando logramos esto, es cuando ya podemos estar convencidos de que estamos creciendo en obediencia y estamos creciendo espiritualmente. Busca en tu vida qué cosas son las que deberás enfrentar para no volver a caer en ellas. De cuáles has huido y en cuáles has sido exitoso enfrentándolo. La sensación cuando estás viviendo el momento que te expone a la aprobación, ¿de quién vas a buscar la aprobación? No es sencillo, porque vas a ser rechazado, vas a ser corrido de la sinagoga porque los judíos se oponían a eso y habían amenazado de que los iban a correr. Puedes estar de muchas formas presionado para que hagas lo que ellos dicen. Cuando lo enfrentas, buscando la aprobación de Dios, haciendo la voluntad de Dios, vas a vencer. Ahora sí que vas a ser vencedor. Ahora sí que vas a llevar a cabo, se va a manifestar que eres vencedor. Entonces, hasta entonces. Así es que vamos a orar para concluir con esto y seguimos después adelante. Vienen situaciones importantes después que van a llevarnos paso a paso para ver cómo combatir contra el temor al rechazo. Señor, gracias, Señor, porque no estamos solos, porque no vamos a combatir solos, porque tú estás con nosotros, Señor. Tú eres nuestro pastor y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque en muchas ocasiones estamos tan débiles que tú lo ves y peleas nuestras batallas, Señor. En otras ocasiones vamos a ver al gigante Goliat, pero con una piedra vamos a tener la habilidad de tu gracia y tu poder actuando en nosotros para derribar ese gigante temor al rechazo. Gracias, Señor, porque tú nos has dado un espíritu de poder, valor y dominio propio para no ceder ante las tentaciones del diablo. Sabemos que también somos tentados continuamente, Señor. En ocasiones hemos fallado, pero ahora estamos atentos. Ya sabemos que el temor al rechazo nos lleva a buscar la aprobación en muchas ocasiones de las personas o de las circunstancias, del medio ambiente en el que vivimos. Pero, Señor, si buscamos tu voluntad y tenemos paz en nuestro corazón,
y hacemos lo que tú dices, entonces vamos a ser libres, porque tú nos hiciste libres, Señor, para no vivir otra vez en esclavitud, sino en libertad. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que sigues sanando, hay males adicionales. Tú estás guardando, no solo sanando, sino guardando a tu pueblo. Solo, Señor, sabemos que nuestra parte es procurar o ser prudentes y cuidarnos, porque también no vamos a abusar, tampoco nos vamos a lanzar del pináculo del templo. Vamos a buscar tu voluntad, porque sabemos que si tú no lo dices, Señor, debemos respetar y ser prudentes y obedientes a ti. Gracias, Señor, porque tú mantienes en paz y creciendo espiritualmente ante la prueba que están viviendo todos aquellos hermanos que están privados de su libertad física, mas no de su libertad en el espíritu y en su alma. Son libres porque tú los hiciste libres y siguen creciendo y se están extendiendo ahí. Los ríos de agua viva que has depositado en ellos están fluyendo y cada vez son más que creen, que han recibido. Gracias, Señor, fortalécelos y que tu poder se perfeccione en su debilidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la provisión que estás dando a todos aquellos que están padeciendo necesidades económicas. Te pedimos, Señor, que se detenga, que fluya, que sea como cuando aquellos leprosos que fueron al campamento de los enemigos del pueblo de Israel y vieron que se habían ido porque oyeron como que un ejército venía contra ellos, oyeron mucho ruido y se asustaron y dejaron todo, y después los que estaban padeciendo hambre, todos los que estaban sitiados en Jerusalén, salieron a disfrutar de lo que tú les diste de una forma milagrosa y maravillosa. Muchas gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, por los que confían, por los que están sembrando conforme lo que dice tu palabra en Primera de Corintios, porque el que siembra abundantemente cosecha abundantemente, y lo verán en sus vidas y verán la bendición. Y el que no siembra también va a ver que no se lleva a cabo esa bendición de parte tuya, tal como está escrito. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues aquí terminamos esta parte. Les pido si pasamos a abrir nuestras cámaras y micrófonos para